de la discusión en el Congreso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o llamado TPP-11. Lo conversamos junto a Rodrigo Yáñez, director general de la Direcon. Rodrigo, bienvenido a MOL TV. Hola Lorena, muy buenos días. Buenos días. Partí preguntándole, usted se ha mostrado a favor del TPP-11 que se está discutiendo en el Congreso hoy y el día de mañana. ¿Por qué se necesita? ¿Cómo beneficia este acuerdo? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que entender lo que ha significado la apertura comercial de Chile en 30 años. Nosotros hemos hecho un esfuerzo también desde la Direcon, publicando de hecho este año un balance del impacto de los TLC en estos 30 años. ¿Y eso qué ha significado para Chile? Diversificación de nuestra canasta productiva, el doble de empresas exportando respecto del año 90, de la exportación de cobre pasar a ser un país monoexportador a uno más diversificado. En el año 60 exportábamos el 90% del cobre, hoy día lo hacemos al 50%. Y 1.200.000 empleos responden hoy día a la actividad exportadora. Y por lo tanto, esto a Chile le conviene. Hoy día nuestro PIB en un 57% depende del comercio exterior, y en un contexto de proteccionismo necesitamos tener reglas claras en la que va a ser, en el que es hoy día el tercer acuerdo de libre comercio más importante del mundo, 500 millones de habitantes del Asia-Pacífico, y por lo tanto en un contexto de incertidumbre, de proteccionismo entre nuestros dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos. Por supuesto que no podemos dejar pasar la oportunidad de tener acceso a este mercado, donde además está Japón, que es nuestro tercer destino de exportaciones. Ahora, en ese sentido, ¿qué pasa con los productos locales? ¿Trae beneficios para ellos? ¿Qué pasa con las pymes también? Bueno, este es un acuerdo que de hecho es el acuerdo más inclusivo que Chile ha suscrito. ¿Por qué? Porque tiene capítulos específicamente dirigidos a que la mujer en el comercio internacional, a las pymes, un capítulo especial donde se crea un comité de pymes para que ellas aprovechen los beneficios del libre comercio y de este acuerdo. Portales web, capacitaciones, entrenamiento, en el fondo de generación de habilidades para poder hacer e-commerce. Tiene un capítulo de comercio electrónico y otros que además quisiera agregar. Es primer acuerdo que en 3 años más desde su entrada en vigencia, Chile va a evaluar respecto de su impacto en todos estos aspectos, en cómo ha beneficiado a las mujeres, a los pueblos originarios, a las pymes, al desarrollo económico regional, y eso es inédito, y por eso creemos que este acuerdo es un instrumento no solamente de comercio, sino que de comercio inclusivo. Habla del desarrollo económico de las regiones. ¿Qué pasa con ellas puntualmente? ¿Cómo se ven favorecidas o beneficiadas con este acuerdo? Bueno, hoy día tenemos el 95% de nuestras exportaciones yendo a través de algún acuerdo de libre comercio. Y hay regiones donde el 80 y tantos % de sus exportaciones van al Asia-Pacífico. Entonces esto claramente va a redundar en beneficios a las regiones, y especialmente, como te mencionaba, al que es el tercer mercado destino de nuestras exportaciones en productos silvoagropecuarios. En Japón, mercado que desde hace 15 años, con el TLC que tenemos, no hemos podido avanzar en apertura. Todos los productos agrícolas, las carnes, los lácteos, los productos forestales, productos del mar, van a tener un acceso preferencial, y no solamente a Japón, sino que también a mercados como Vietnam y Malasia. Podemos ver, además, este es un acuerdo que entró el 30 de diciembre en vigor. Por lo tanto, ya podemos ver cómo está funcionando entre los 7 países para los cuales hoy día el acuerdo rige. Y lo que vemos es que las exportaciones, por ejemplo, de Nueva Zelanda o Canadá, se han triplicado a Japón en estos productos. Y esas son las oportunidades que no queremos dejar sobre la mesa, porque tenemos países como Perú o como Nueva Zelanda, Australia, que compiten con Chile en los mercados internacionales y van a ser parte de este acuerdo, o ya son parte de este acuerdo. Ahora, usted dijo que espera que la tramitación legislativa finalice en mayo y entre en vigencia entre julio y agosto. ¿Dan los tiempos también, considerando que hay diversidad de opiniones dentro de los distintos partidos de la oposición? Bueno, nosotros como gobierno lo que queremos es que las oportunidades de este acuerdo lleguen lo antes posible a nuestros exportadores, a nuestras empresas y a nuestras pymes. Y ese es el sentido de urgencia con el que estamos actuando. Por supuesto que el Congreso tiene sus tiempos, tiene sus debates también y sus, como dices bien tú, sus preocupaciones, y ahí tenemos que compatibilizar las dos, digamos, veredas, digamos. Pero para nosotros, día que pasa es día que perdemos oportunidades, y por lo tanto por eso queremos convencer al Congreso de que es posible avanzar también, explicando, aclarando las dudas que tienen,
pero con un sentido de urgencia como el que se le ha imprimido por el gobierno. Ahora, este es un acuerdo que ingresó al Congreso en octubre del año pasado, por lo tanto ya llevamos varios meses en la Cámara, ya han existido 10 sesiones de discusión para este Congreso, pasado por 4 comisiones, más derechos humanos, donde me correspondió ir también a explicar el aspecto de pueblos originarios del acuerdo, y por lo tanto se ha dado el debate que regularmente tienen este tipo de acuerdos en el Congreso, y creemos que es importante para el país aprovechar estos beneficios cuanto antes. Ahora, en este escenario, las discusiones y las distintas comisiones donde ha pasado, ¿hay confianza entonces de que se cumplan estos plazos? ¿Podría pasar? Bueno, hoy día se discute en el Congreso, hoy y mañana en la sala. Si es aprobado, después veremos en el Senado, digamos, en qué comisiones se va a discutir. Mayo puede ser una alternativa, pero eso va a depender también de la tramitación legislativa y cómo se converse esto con los presidentes de las comisiones y con la mesa del Senado. Ahora, distintos dirigentes históricos del PPD, entre ellos, por ejemplo, Nicolás Izaguirre, Adriana Elpiano y ex timoneles como Carolina Toá, también Gonzalo Navarrete, hicieron un llamado a apoyar precisamente el TPP-11 como un acto de mínima lealtad con Michelle Bachelet y un apoyo a Heraldo Muñoz. ¿Qué le parece? Porque claro, esta iniciativa surge también en la administración de Michelle Bachelet y de la mano con el ex canciller Heraldo Muñoz. Bueno, esto es una pieza tremendamente relevante de la que ha sido la política de Estado en materia de comercio de Chile por los últimos 30 años. Y es una pieza fundamental de inserción de Chile en el Asia-Pacífico, que hoy día es y va a seguir siendo el teatro de operaciones del comercio en el mundo y del cual no nos podemos restar. Chile además es sede de un año APEC. Entonces los 21 de las economías de APEC están también sobre Chile. Vamos a tener, muchas de las economías son miembros APEC que están en el CPTPP y por lo tanto para nosotros es un acto de coherencia con esa política de Estado y por supuesto también, yo no lo puedo decir, pero lo pueden decir ellos, de lealtad política con quienes fueron sus líderes, digamos, que se han manifestado a favor del acuerdo. Para nosotros esto es un retroceso en el que ha sido un camino de éxito para Chile y que ha generado enormes frutos y resultados para el país y que hoy día llega, como te decía, a que el 57% de nuestro PIB depende del comercio exterior. Por lo tanto, Chile es un país pequeño, lejano y que en este contexto de incertidumbres no se puede dar el lujo de quedar fuera de un de un acuerdo como este. Ahora, dentro de los apoyos también surgen distintas críticas, sobre todo la posición del diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto, dijo que hay que estudiar sobre todo aquellas disposiciones donde se reconoce la competencia de tribunales internacionales para dirimir cuestiones y que pueden obligar a nuestros tribunales nacionales o al Estado chileno. ¿Es así? No es así. Y lamentablemente en eso gran parte de los parlamentarios ha hecho eco de críticas que son infundadas por razones bien concretas, digamos, con el mayor respeto a las preocupaciones que tienen algunos parlamentarios o grupos respecto a este acuerdo, en particular en relación con esto de los tribunales internacionales, incluso como se ha dicho, de tribunales de fantasía. Este acuerdo no establece nada distinto de lo que ya existe en nuestros más de 30 acuerdos de protección de inversiones y la política de más de 20 años en este aspecto. Hoy día existen dos mecanismos de solución de controversia, entre estados, que es un mecanismo administrativo, e inversionista-estado, que es el que preocupa al diputado. Pero las normas del acuerdo lo único que establecen es hacerlo por normas del Banco Mundial, que es el CIADI, normas UNCITRAL, que es Naciones Unidas, o un arbitraje ad hoc que las partes tienen que acordar, el Estado tiene que ponerse de acuerdo, digamos. Entonces, en ese sentido, no hay nada distinto y la Comisión de Constitución también aprobó el quórum simple para este acuerdo, porque nada se aleja de lo que ha sido la tradición de todos los acuerdos de libre comercio que contienen capítulos de solución de controversias o de protección de inversiones. Ahora, analizando este escenario que ya se está discutiendo hace varios meses, ¿cómo impacta el retraso de la aprobación, si es que se llegará a dar este escenario, y también cómo impacta el largo debate en que todavía no se aplique también este acuerdo? Bueno, como te decía, ya nosotros vemos que países que compiten con nosotros en las industrias en las que nosotros somos realmente competitivos están ganando acceso en mercados como Japón o como Vietnam. Hoy día vemos, además, en un contexto de incertidumbre, como te decía, por la guerra comercial, que el comercio está decayendo, el comercio global está decayendo y nuestras exportaciones hemos visto que en Vietnam, por ejemplo, en fruta fresca ha bajado un 54%, cuando Australia, miembro de este acuerdo, está subiendo. Entonces, eso es lo que está pasando en la realidad. Y lo que está pasando también es que nuestros productores de carnes y de lácteos no están
creciendo hasta 3 veces lo que están creciendo nuestros exportadores. Y por lo tanto, día que pasa, día que no solamente no estamos aprovechando esas oportunidades, sino que además, obviamente, estamos perdiendo tiempo para posicionarnos en mercados que son tremendamente relevantes para Chile y que generan empleo y desarrollo. Ahora, desde la CUT llamaron a rechazar el TPP-11, pero también surgen distintas críticas de movimientos medioambientalistas. El Movimiento por el Agua, por ejemplo, y los territorios considera que atentará contra la soberanía alimentaria, dado que exige ratificar lo que ellos señalan la versión internacional de la ley Monsanto de privatización de las semillas. ¿Qué le parecen los dichos de la Bueno, en esos dichos se mezclan peras con manzanas, para decirlo bien claramente. En primer lugar, sobre soberanía alimentaria, este acuerdo establece expresamente en materia de seguridad alimentaria que el país puede adoptar medidas para justamente proteger su seguridad alimentaria y restringir exportaciones, cuando tiene que garantizar esa seguridad alimentaria. Uno. Segundo, en relación con las semillas o el tema Monsanto. ¿Qué es lo que dice este acuerdo? Este acuerdo establece la obligación de ratificar un convenio internacional que se llama UPOV 91 sobre nuevas o que protege nuevas obtenciones o variedades vegetales. Ese acuerdo, el Congreso ya lo aprobó en el año 2011, incluso pasó por el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto la discusión es cómo implementamos UPOV 91, porque este acuerdo no incorpora nada nuevo. De hecho, hay otros 3 acuerdos de libre comercio de Chile que ya están vigentes y que tienen la misma obligación. Entonces, tengamos la discusión de qué ley de obtentores vegetales queremos tener, porque el mismo UPOV establece que se pueden establecer excepciones para el pequeño agricultor, y por lo tanto tengamos una ley de obtentores que asegure el intercambio de semillas tradicional que existe en Chile, que registremos las variedades tradicionales y que esas variedades estén protegidas de cualquier tipo de propiedad intelectual, o que no se pueda cobrar al pequeño agricultor por la reutilización de las semillas. Ese tipo de elementos son los que preocupan a nuestros pequeños agricultores y a nuestros pueblos originarios, y están como parte de las herramientas que se pueden hacer a propósito, o se pueden utilizar a propósito de la implementación. Pero separemos la discusión respecto de lo que este acuerdo es y lo que no es. Y por lo tanto ahí hay un claro ejemplo de 2 argumentos que lamentablemente muchos parlamentarios de la nueva mayoría han hecho eco y que no son ciertos. Nosotros, no podemos estar tan perdidos. 4 distintas administraciones a lo largo de 8 años. Y además, si uno mira para afuera, porque es bueno no mirarse solamente el ombligo, 7 países respecto de los cuales nosotros además tenemos profunda admiración de sus modelos de desarrollo, como Nueva Zelanda, Australia o Canadá, países que también tienen hoy día un gobierno de centroizquierda, como es México, o gobiernos socialistas, como es Vietnam, puedan estar tan perdidos respecto de lo que es este acuerdo, y realmente el que marque un antes y un después como una suerte de desmantelamiento de derechos sociales o que se está refundando. Este es un acuerdo comercial que establece estándares o mínimos para que en ese comercio no exista dumping social, no exista dumping ambiental, y tengamos reglas claras para poder jugar en la que, reitero, es el tercer espacio de libre comercio en el mundo, de 500 millones de habitantes y que concentra el 13% del PIB. Me quedo con sus palabras, y respecto a los derechos sociales, precisamente hay una crítica que surge también desde el Frente Amplio. El senador Juan Ignacio de la Torre, de Revolución Democrática, dijo que el acuerdo podría traer graves consecuencias para nuestros derechos sociales, precisamente, como por ejemplo en nuestro sistema de pensiones. ¿Cómo puede tener injerencia este acuerdo con el sistema de pensiones? Bueno, ninguna. Y me tocó estar en la Comisión del Trabajo donde se hizo ese argumento de que aquí este acuerdo iba a derogar el pre y el postnatal, el salario mínimo, y en materia laboral distingamos aquí lo que se establece es un mínimo que se recoge a través de los principios de la OIT. De hecho, la misma OIT ha celebrado que se incorpore un capítulo laboral como este en un acuerdo comercial. Eso está en Internet. Entonces, vamos al tema laboral. Está ese mínimo, y por lo tanto yo me aseguro de que con mis socios comerciales no va a existir dumping social por rebajar los derechos laborales. De hecho, pero eso no quita con que cada país establezca su propia regulación laboral, incluso más allá de ese mínimo. Y el acuerdo lo que establece es la prohibición de rebajar niveles para poder facilitar el comercio. Y ahí tienes tú una muestra clara de cómo, por qué este acuerdo es inclusivo, porque impide que exista dumping social por rebajar condiciones laborales. Ahora, sobre el sistema de pensiones, eso quiere decir con que no podemos tomar nuestras decisiones regulatorias, digamos, que correspondan, porque nos van a demandar. Bueno, uno, el acuerdo establece excepciones claras respecto de la facultad regulatoria del Estado en el capítulo 9, que es el de inversiones, y que por lo tanto el país tiene absoluta garantía respecto a la soberanía para regular
en atención al bien público, a la salud, a la educación, al medio ambiente, a nuestros pueblos originarios, y nada de eso puede constituir un argumento para demandar al país en un tribunal internacional. Porque lo otro que dicen es que, ok, lo puede hacer, pero nos van a demandar, y eso no es efectivo. Este acuerdo lo que protege es que no se discrimine a un inversionista en particular, pero las decisiones de política pública siguen estando resguardadas. ¿Y cómo podría ser que gobiernos que además tienen un sello como el de la presidenta Bachelet importante en materia de reforma, digamos, previsional, y que este gobierno también está avanzando, quisiéramos ponernos en el fondo, atarnos de manos para avanzar en eso? Eso no es así. Ahora, entendiendo que dentro del mismo PPD existen diversas posturas sobre esto, algunos lo apoyan, otros lo rechazan, ¿faltó quizás más apoyo o más explicación por parte de Heraldo Muñoz como presidente del partido y también como ex canciller? ¿Dónde surge la iniciativa? Bueno, yo no me quiero pronunciar a lo que pasa, digamos, dentro de la cocina del PPD, digamos, y de cómo funcionan las cosas internamente en el partido. Claramente el ex canciller Muñoz jugó un rol de liderazgo muy importante en que este acuerdo se rescatara, porque no hay que olvidar que este acuerdo, cuando Estados Unidos cambia de gobierno, el presidente Trump sale de este acuerdo y 20 disposiciones que Estados Unidos quería en este acuerdo también salen. Y por lo tanto revive y se firma aquí en Santiago. En Viña del Mar hubo una reunión para rescatar este acuerdo y luego se firma aquí en Santiago 3 días antes de que terminara el gobierno, con la presidenta Bachelet ahí. Eso, vuelvo a lo que ellos mismos dicen respecto de un acto mínimo de lealtad con la presidenta Bachelet y con el liderazgo del ex canciller Muñoz. Si adentro internamente no se hizo o se hizo más, es algo sobre lo que no me podría pronunciar. Nosotros sí hemos reforzado, digamos, la línea de argumentos que existen y desmitificar esto con todos los parlamentarios, pero claramente que hay un tema político. O sea, tenemos parlamentarios, por ejemplo, también del Partido Socialista, que votaron a favor, con mucha convicción, y eso está, en el fondo, fue hecho así en las comisiones que son públicas y que están en el fondo disponibles, y que hoy día vemos que por instrucción de partidos estarían votando en contra. Entonces, claramente que hay un tema también que va más allá de los argumentos y que es un tema político del cual ese sector se tendrá que hacer cargo en su minuto. En ese sentido, viendo el apoyo también de ex autoridades del PPD, por ejemplo, ¿fue tardío este respaldo al proyecto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, los partidos de la presidenta Bachelet y del ex canciller Muñoz se dieran una vuelta de carnero en la Cámara, y quiero en eso ser también claro, porque en el Senado hemos visto también apoyos ya explícitos de senadores del PS y del PPD, pero en la Cámara, que ambos partidos se dieran esta vuelta de carnero para ponerse de acuerdo en votar prácticamente en bloque en contra del acuerdo, bueno, yo creo que eso es algo absolutamente inesperado, digamos, para cualquiera, y lo que yo espero es que en el fondo en este debate efectivamente todos los actores, como lo hemos visto en estos días, que estamos construyendo un proyecto país que responde a una política de Estado que no solamente por un eslogan, sino porque ha sido muy exitosa para el país en estos 30 años en su crecimiento, mantengamos esa senda, y no, porque ¿cuál es la alternativa de esos países? Que volvamos en el fondo también tengamos una política de autosustentabilidad, digamos, de autoproducción, en ese sentido no hay también una alternativa clara de qué es lo que están diciendo, solamente decir que no a esto, que además es una pieza importante de lo que ha sido el éxito de esta política en 30 años. Rodrigo Yáñez, director general de Direcon, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias, que esté muy bien. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com.